Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y como pueden ver el título, dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Ok? O bienaventurado es aquel que no ofende de mí. No se ofende de mí. ¿Ok? Y es básicamente lo que ha pasado en el tiempo cuando el Señor Yahabushai vino aquí y lo que pasa hoy en día. Mucha gente se ofende por causa del Señor, por causa de la palabra, por causa de la verdad. ¿Ok? Mucha gente no le gusta escuchar que el verdadero nombre es del Padre, es Yahweh, y de su Hijo es Yahabushai. Mucha gente se ofende en eso, solo en el nombre. Mucha gente se ofende porque las escrituras hablan de guerra termonuclear, ¿ok? De que el Señor odia a una raza de gente, de que el Señor es un hombre moreno, de que no es un hombre pálido, ¿ok? Que el Señor odia, creo que ya lo dije, a una raza de gente, que el Señor no ama a todos, ¿ok? Que el Señor no quiere unidad de todas las naciones. Ahora entendemos que de todas las naciones van a haber unos cuantos que el Señor saque, que es su remanente, pero es siempre de Israel. Hay que acordarnos que toda esta historia ha sido de Israel disperso en las naciones. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Ok? Y todas estas cosas a la gente les resulta ofensivo, les resulta por tropiezo. ¿Ok? Porque tienen expectativas de algo que no es. ¿Ok? Tienen expectativas porque doctrinas falsas les han dicho que todos somos uno y que todos somos unidos y que el Señor ama a todos, cuando no es cierto. ¿Ok? Cuando las escrituras hablan de que va a venir ovnis, o los llamados ovnis, que son conocidos como carruajes celestiales, ¿no? ¿Ok? Donde los ángeles se transportan. Todo eso les resulta loco, les resulta, ¿cómo decirlo? Ridículo. ¿Ok? Y Pablo por eso lo mencionó. Esta es 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ok, y esto es en el tiempo antiguo. Muchos creían que el Señor Yahabushai y su sacrificio y la crucifixión y todo lo que pasó, eso les resultaba ridículo. Hoy en día ya todos creen eso. Ok, ya todos creen que hubo un sacrificio, hubo la cruz y todo eso. Pero si lo pones en tiempos o en términos actuales, la gente se ofende o les parece una locura que va a venir guerra, que son que va a haber misiles termonucleares, que van a venir ovnis, ok, que el Señor es un hombre moreno. Todas las cosas ya mencionadas, ok, es una locura para los que se pierden. Continuando, dice, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Ya ves? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ok? ¿Dónde están los teólogos? ¿Ok? Que tanto estudian las escrituras y dicen esto y acá. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya ves? Porque esto se suena loco, esto resulta ofensivo, resulta causa de tropiezo. Ok, pero esto era lo que decía del Señor Yahabushai, que él iba a ser, como dice aquí Isaías 8:14, dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ya ves, porque se ofendían en el mensaje, ok, tenían expectativas del Mesías, del ungido, ok, porque cuando le preguntaron aquí, en el Señor Yahabushai, porque esto que dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, fue cuando estaba hablando con los discípulos de Juan el Bautista, ¿ok? Porque Juan el Bautista fue y mandó a preguntarle al Señor Yahabushai, ¿eres tú el que iba a venir o esperamos a alguien más? ¿Ok? Porque él estaba en la cárcel, ¿ok? En las escrituras nos habla que antes de que el Señor Yahabushai o al principio de su ministerio, Juan el Bautista fue encarcelado. Ok, Juan ya estaba en la cárcel y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle.
¿Eres tú o va a venir alguien más? Ok, cuando el Espíritu Santo ya le había confirmado a Juan cuando lo bautizó, que él era el ungido. Ok, ahora las escrituras no lo dicen, pero podemos especular, podemos imaginarnos cómo se podía sentir Juan, porque Juan conocía las escrituras de lo que el ungido iba a venir a hacer, de lo que el Señor iba a venir a hacer, que era liberar a Israel, que era proclamar libertad a los cautivos, y Juan era uno de ellos, y él estaba encarcelado, y él estaba en la carne. Ok, ahora no estoy diciendo que eso está en las escrituras, pero hay que imaginarnos. Juan estaba encarcelado. No creas que nomás estaba ahí todo tranquilo. No, él estaba como uno de nosotros, cualquiera. Ok, preocupados. Ok, porque esta carne se preocupa, man. Esta carne es, tiene pensamientos mortales. Por eso Juan fue y mandó a que le preguntaran, ¿eres tú o va a venir? Porque él esperaba que lo liberaran, man. Ok, cuando el Espíritu ya le había dicho que él era el Mesías. Ya ves, por eso vamos a leer, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Yahabushai para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Ya ves, dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Que esto es básicamente poder, que esto es el poder para perdonar pecados. Que era algo que el Mesías o el ungido iba a venir a hacer. Dice, y respondiendo Yahabushai les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esto es lo que Isaías 61 dice y habla del ungido del Señor. Que eso es lo que realmente significa Cristo. Pero nosotros no ocupamos el término Cristo, porque no somos griegos. Y ese ha sido un término mal usado. Tiene una mala reputación. Jesús Cristo y todo eso, nosotros no lo ocupamos. Les llamamos como su nombre, Yahabushai Hamashiach, el ungido. O decimos el ungido para referirnos a él, man. Dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Porque esa palabra tropiezo también significa ofensa. Porque viene de la Strong 4624, que es escandalizo. Que es escandalizar. Entrampar, hacer tropezar. Incitar a pecar. Que esto es básicamente lo que pasó. La gente se ofendió con el Señor Yahabushai. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos pecaron porque lo mataron. Ahora era parte de la profecía que eso tenía que pasar. Porque lo despreciaron. Porque no había nada, como dicen las escrituras, algo hermoso, algo que llamara la atención. Porque ellos esperaban un líder político, un líder militar, que los liberara de la opresión de Roma. Porque eso era lo que ellos estaban esperando. Porque eso es lo que la escritura dice realmente del Salvador. Pero no era tiempo de eso. La escritura habla de profecías. Que tenía que morir el Señor primero. De que tenía que hacer ese sacrificio primero. Y como no lo hizo, no cumplió sus expectativas, mucha gente se ofendió. Mucha gente tropezó. El Señor Yahabushai enseñaba cosas, que en su tiempo eran contradictorios. Él vino y deshizo muchas doctrinas humanas, muchos mandatos humanos que tenían por ley. Y él vino a enseñar lo que realmente significa la ley. Él vino a traer un balance. Él vino a traer algo interior. Él vino a condenar la hipocresía. Ellos no querían eso. Ellos querían que los liberaran de Roma nada más. Y muchos de ellos, los fariseos, ellos querían seguir en su puesto. ¿Ya ves? Como dice aquí, dice unas razones por las que alguien, podría tropezar en relación con Yahabushai o su enseñanza. Y una de ellas es expectativas erróneas. Algunas personas pueden tener expectativas incorrectas sobre quién es el Mesías o el ungido o qué debería hacer por ellos. ¿Ya ves? Porque ellos esperaban un liberador, un libertador.
porque la profecía dice así, pero no era el tiempo de. Por eso Judas también, él estaba esperando que el Señor Yahabushai se levantara y peleara. Satanás lo tentó también en el desierto. Sírveme a mí, haz lo que, sírveme a mí y te daré este reino. Que es básicamente, cumple aquí lo que quieres hacer. Satanás lo estaba atacando. No dice realmente si estaba en su mente o estaba físicamente. Pero no lo podemos imaginar porque realmente viene Satanás en nosotros, no físicamente. Muchas veces sí, en forma de personas, pero muchas veces mentalmente, incitándote a hacer cosas, diciéndote, hey, deberías hacer esto. ¿Ok? Es lo mismo que pasó con el Señor Yahabushai. ¿Ok? Porque él tenía el poder, tenía el poder para poder establecer su reino, pero no era tiempo. Tenía que hacer un sacrificio primero, ¿me? ¿Ok? Como dice aquí, Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, en que levantaré a David renuevo justo, que es un descendiente justo, y reinará como rey. Y muchos de nosotros, o más bien nosotros sabemos de quién está hablando, del Señor Yahabushai, ¿ok? Del que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Dice, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual llamarán Yahweh, justicia nuestra. ¿Ok? Porque ellos esperaban que el Señor Yahabushai viniera y los liberara de la opresión de Roma. ¿Ya ves? Pero no era ese el tiempo. Había profecías como en Daniel 9:24, ¿ok? Que hablaban de que primero tenía que morir el Mesías. ¿Ok? Que tenía que expiar, tener ese sacrificio. ¿Ok? Como dice aquí Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok, que eso está hablando del Señor Yahabushai. Esto está dando una fecha, ok, o un tiempo determinado en cuándo va a pasar estas cosas. ¿Ok? Porque la gente en tiempos del Señor Yahabushai, te dice la escritura que ellos ya estaban esperando al ungido, al Mesías. ¿Por qué? Porque la escritura dio un tiempo determinado. ¿Ok? Daniel 9 es algo claro. ¿Ok? Y realmente Daniel 9 es algo muy exacto. ¿Ok? Es muy certero en las fechas que él dio. ¿Ok? Porque dice aquí 25. Que Daniel 9:24 es un resumen o una suma un resumen de lo que es Daniel 9:25 al 27. ¿Ok? Dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿ok? Que esto fue en el reino de Artajerjes, ¿ok? En el año 20, como dice en Nehemías 2:1. Ustedes, hermanos, lo pueden ver, que fue alrededor del 450 al 445, ¿ok? Dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en 450 o 445 antes del Señor Yahabushai, en tiempos de Artajerjes, ¿ok? Que fue Persia, el imperio persa, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Que eso representa 483. Si tú sumas o restas 450 o 445, ¿ok? Porque cuando buscas en la historia te va a decir 445, pero es un alrededor, ¿ok? Eso no es exacto. Vamos a poner 447, ¿ok? Menos 483. Es igual a 36. Esto es, ¿ok? La edad en la que el Señor Yahabushai, aproximadamente, ¿verdad? Porque no habla de fechas exactas, ¿ok? En la cual fue crucificado, ¿ok? No dice que fue crucificado a los 33, pero podemos sacar, ¿cómo se llama? Escrituras, ¿ok? De cuando el Señor empezó su ministerio,
que fue a los 30 años, como dice en Lucas 3 y 23. ¿Ok? Después, en el Evangelio de Juan se menciona 3 celebraciones de Pascua durante el ministerio del Señor Yahabushai. ¿Ok? Y la Pascua se hace cada 3 años, cada año. ¿Ok? Y aquí se celebra, y aquí se menciona 3 veces. ¿Ok? A sus 30 y fue 3 Pascuas, son 33 años, porque en la última fue cuando Él fue crucificado, porque Él es el Cordero Pascual. ¿Ok? Él es lo que representa la Pascua. ¿Ok? Como dice aquí, dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde 450 o 445, ¿ok?, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62, perdón, que son 483. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso es lo que sabemos, ¿ok? Como está escrito en Esdras, que la gente tenía que tener un martillo o algo para construir y una espada en la mano, porque paganos estaban atacando. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya ves, porque lo iban a matar. Lo iban a crucificar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Que esto está hablando de los edomitas. ¿Ok? El imperio romano. Que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Que eso está hablando de 70 DC. ¿Ok? Cuando vino la destrucción de Jerusalén. Right? Pero el punto de esto es que había profecía de que el Señor Yahabushai tenía que ser matado, tenía que ser crucificado, ¿ok? Tenía que ser dado, y Él se dio en sacrificio, ¿ok? Por eso se llama un sacrificio, porque él se sacrificó, porque Él sabía lo que le iba a pasar. Él lo hizo voluntariamente. ¿Ya ves? También en Cuarta Esdras, en los apócrifos, habla de alrededor dentro de 400 años. ¿Ok? La profecía es exacta. La gente ya estaba esperando al ungido. ¿Ok? Por eso es que estaban diciendo, en esos tiempos se esperaba que el Mesías llegara. ¿Ok? Y tenían expectativas erróneas. ¿Ok? O no erróneas porque realmente esperaban que los liberara, pero no era su tiempo. ¿Ok? Como en Cuarta Esdras 7 y 28 dice, porque mi hijo Yahabushai se manifestará con los que están con él, y los que queden se alegrarán dentro de 400 años. Ya ves, y cuando tú regresas a Esdras, él estaba como en el siglo 500 al 400, menos 400, ahí está. Ya ves, pero no dice exactamente. ¿Ok? Daniel 9 es más exacto, y Daniel 9 es antes de Esdras. Ya ves, dice, después de estos años morirá mi hijo, el ungido, y todos los hombres que tienen vida, y todo el mundo se convertirá en el antiguo silencio de 7 días, como en los juicios pasados, de modo que nadie quedará. ¿Ya ves? La profecía hablaba de que el Señor Yahabushai tenía que ser crucificado. Hasta el nombre ya se les había dado. ¿Ok? Tenían se ofendían, ¿ok?, por el mensaje. Ellos no querían escuchar de que venía unificación con la nación de Israel, que fueron extraviadas o que fueron llevadas a las otras naciones. Eso los ofendía, ¿ok? Dice, otra razón por las cuales alguien podría tropezar en relación con Yahabushai o su enseñanza, dificultades teológicas o enseñanzas. Dice, algunas enseñanzas de Yahabushai pueden ser difíciles de entender o aceptar para algunas personas, ¿ok? Porque el Señor Yahabushai hablaba en parábolas, ¿ok? Hablaba en ciertas cosas para que la gente se ofendiera, ¿ok? Como cuando habló y dijo, el que no come mi carne y no come mi sangre o no bebe mi sangre. Ellos estaban imaginando, oye, ¿este caníbalo qué? Muchos se ofendieron, man. ¿Ok? O diferentes cosas que el Señor aceptaba, como dice aquí, conflictos con creencias previas, ¿ok? Conflictos con
mandatos de hombres que la gente tenía. Ok, el Señor vino a enseñar un camino mejor, algo interior. Ok, porque la ley básicamente la usaban para justificar su pecado. Ok, la ley decía que si tú robabas algo y te cachaban, tú tenías que regresar 4 veces eso. Y tenías que hacer un sacrificio. Pero de eso nada te servía, porque no interiormente nada cambiaba en ti. Pero lo que vino a hacer el Señor Yahabushai es que vino a enseñar pureza interior. Ya ves, por eso cuando Pablo dijo que la ley es buena cuando se aplica correctamente, ok, es porque si la aplicas realmente, si no la usas para justificar tus maldades, ok, so el Señor vino a enseñar espiritualmente, man. Ok, vino a cambiar. Y muchos de ellos no querían escuchar eso, man. Ok, dice conflictos con creencias previas. Ok, ok, so como dice aquí, resultó un tropiezo porque muchos en Israel esperaban un Mesías que viniera como un líder político o militar para liberarlos del dominio romano y establecer un reino terrenal. Yahabushai, en cambio, vino como un Mesías espiritual, ofreciendo salvación a través de la fe en él y no a través de las obras de la ley. ¿Ya ves? Su mensaje desafiaba las expectativas y tradiciones arraigadas en la sociedad judía o israelita de ese tiempo, lo que llevó a muchos a no aceptarlo y a rechazarlo. Como hoy en día, man. ¿Ok? Porque nada es nuevo. Mucha gente se ofende con el mensaje, con las cosas que enseñamos. ¿Ok? Porque lo dicen las escrituras, no es interpretación individual. ¿Ok? Todas las cosas que nosotros decimos y hablamos son respaldadas por otras escrituras, man. No nos las inventamos. ¿Ok? Nosotros en la Gran Piedra del Molino, los hermanos de la fe, a nosotros se nos dice que tenemos que estudiar las cosas que escuchamos. No podemos nada más repetirlas. ¿Ok? Pero anyway, dice, además de su mensaje de amor, perdón y humildad, chocaba con el orgullo y la autosuficiencia de algunos líderes religiosos judíos, lo que contribuyó a que lo rechazaran. Porque ellos no querían perder su poder también. Ellos no querían perder su posición. A ellos les gustaba que los llamaran rabí, que se sentaran en las mesas principales. ¿Ya ves? Dice, como dice aquí, las enseñanzas de Yahabushai desafiaban las tradiciones religiosas y las interpretaciones humanas de la ley, que habían sido establecidos por líderes religiosos de su tiempo. Yahabushai enfatizaba la importancia de la justicia, la misericordia y el amor. Ya ves que esas son las bases para entender la ley. Dice, por encima de las normas legales y las prácticas rituales. Esto a menudo chocaba con las enseñanzas y prácticas de los líderes religiosos, quienes defendían y mantenían las tradiciones establecidas. ¿Ya ves? Y eso nunca ha cambiado. Eso sigue siendo hoy en día también. ¿Ok? Por eso, como dice aquí en Isaías 29:9, dice, queden asombrados y maravíllense, pierdan la vista y queden ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no con licor, que esto está hablando espiritualmente, con doctrinas falsas. Dice, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo, ha cerrado sus ojos de los profetas, ha descubierto sus cabezas de los videntes. Toda visión será como palabras de un libro sellado. Cuando lo dan al que sabe leer y le dicen, por favor lee esto, él dice, no puedo porque está sellado. ¿Ok? Y aunque no está sellado para nosotros, para muchos religiosos cristianos está cerrada estas escrituras, no la pueden entender. ¿Ok? Porque el Señor Yahabushai, por medio de su sacrificio, Él fue el que pudo romper esos sellos y traer el verdadero entendimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Ok?
que nos iba a revelar los secretos, man. Ok, dice, y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen, por favor lee esto, él dice, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Ya ves, porque es superficial lo que ellos estaban haciendo. Lo que hoy en día también hacen. Es superficial. Los cristianos realmente no creen en el Señor. Ellos no tratan de agradarlo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes agradar a alguien si no sabes cómo? ¿Cómo tú puedes agradar al Señor si no sabes cómo? Pero ¿sabes cómo? Por la ley. La ley nos enseña lo que es bueno, lo que le agrada al Señor. Muchos de estos cristianos y religiosos que creen que creen supuestamente en la Biblia, muchos de ellos andan hablando de tatuajes. Muchos de ellos trabajan de tatuajes. Muchos de ellos andan rapaditos de la cara, todos limpiecitos, comiendo cangrejo, comiendo cerdo, comiendo mariscos y todo tipo de abominaciones, man. ¿Por qué? Porque es solamente superficial. Honran al Señor, pero su corazón, su mente, su espíritu no está presente, man. No tiene presente al Señor, solamente en mandamientos de hombres. Lo mismo que estaba pasando con el Señor Yahabushai, lo mismo que estaba pasando en Isaías. ¿Ok? Lo mismo que está pasando hoy en día. Ya ves, por eso mucha gente se ofende. Mucha gente encuentra esto como un tropiezo. ¿Ok? Por eso, como dice en Isaías 53, que no encontraron algo agradable en el Señor. No encontraron algo, ¿ok?, que les llamara la atención. ¿Ok? Como dice aquí. Y lo voy a leer en Isaías 53 y yo creo que ese es el punto. ¿Ok? Eso dice Isaías 53 y 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Ok? Que es este mensaje. ¿Ok? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Ya ves? Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. ¿Ya ves? Porque el Señor no vino aquí como una fuerza militar. No todavía, porque lo va a venir a hacerlo. ¿Ok? Dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Dice, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros los tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. ¿Ok? Porque mucha gente creía que él era un pecador, creía que era un blasfemo y creía que se lo merecía lo que él le había pasado. Dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Ya ves? Molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz sobre él fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Ya ves? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó con él el pecado de todos nosotros. ¿Ya ves? Dice, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Ya, porque el Señor Yahabushai no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Ya ves, porque lo enterraron en una tumba de un rico. ¿Ok? Y lo crucificaron como los impíos, como los pecadores. Dice, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho.
¿Ya ves? Porque el Señor sabía la gloria que le iba a ocurrir después de eso. ¿Ok? Dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Ya ves? Pero esto es primero era su sacrificio y después iba a repartir despojos. Iba a venir como una fuerza militar, como un salvador. ¿Ya ves? Dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Ya ves? Pero mucha gente fue causa de tropiezo, man. Y ahora la gente no quiere aceptar que el Señor viene como una fuerza militar. No quiere aceptar y no le gusta que el Señor viene a derretir a mucha gente, ¿ok? Con fuego. Hasta Él lo dijo. Hasta Él lo dijo. He aquí que yo traigo fuego al mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. ¿Ya ves? Porque el Señor viene a traer juicio. Y a mucha gente no le gusta eso. No le gusta escuchar la verdad. No le gusta escuchar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son entidades diferentes. Ellos quieren creer en una sola doctrina. En una doctrina que habla que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son una misma persona. Y quieren explicar que es como el agua. Que el agua se evapora, el agua se hace hielo y el agua líquida. Pero sí, doctrinas estúpidas, man. No tiene sentido lo que ellos explican. Porque estaba escuchando a un cristiano diciendo que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es como el agua. Tienes agua que se evapora, tienes agua que es líquida, tienes agua que se hace hielo. ¿Y eso qué? No tiene sentido lo que dicen ellos, man. Pero anyway, man. Ese es el punto. Ok, dice bienaventurado. Que bienaventurado es básicamente bendecido. Ok, y bendecido es alguien que tiene favor. Ok, un favor. Y nosotros, Tuwara Yahweh Hashem Yahushai nos ha manifestado favor al regalarnos fe en el Señor y en no ofendernos con las cosas que Él dice, con las cosas que nos enseña. Porque las cosas que las Escrituras dicen a veces son muy frías. A veces son muy crudas. A veces lo que te pasa es crudo. Ok, pero por la fe, por la bienaventuranza, por la bendición que el Señor dio, que fue fe, te mantienes estable, man. Y esperas hasta que el Señor, si hay algo que no cuadra en tu espíritu, solo esperas a que el Señor lo haga. Ok, hasta que el Señor pueda procesar esa información en ti y lo puedas aceptar. O hasta que una duda sea contestada por medio del Espíritu, man. Ok. So, ese es el punto, hermanos. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.